Bienvenidos a Matedumat. Este video forma parte del primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Muñoz. Soy estudiante de posgrado de la Universidad Católica Silva Enríquez. En este video les voy a hablar acerca de las dificultades que enfrentan los estudiantes al momento de estudiar la suma de Riemann. Primero que todo, la suma de Riemann tiene su nombre en honor al matemático alemán Georg Friedrich Bernhard Riemann. Él vivió en el siglo XIX. El método de suma de Riemann consiste en utilizar el área de un rectángulo de tal forma que al realizar una suma de ellos, mediante un proceso de exhaustión, se logra aproximar esta suma de rectángulos al área bajo la curva que queremos calcular. La problemática de la que quiero hablar trata sobre las dificultades que enfrentan los estudiantes al momento de resolver problemas mediante suma de Riemann. A partir de los estudios que he seleccionado para hacer este video y también mi trabajo de grado, han reportado algunas observaciones respecto a las dificultades que enfrentan los estudiantes. Algunas de estas observaciones son: primero, no se han presentado actividades para que el estudiante construya la definición de la suma de Riemann. Segunda observación: los alumnos presentan dificultades para representar las alturas de los rectángulos que permiten hacer la aproximación del área. Tercero, los estudiantes presentan dificultades para hacer la traducción desde el registro gráfico al registro algebraico. También, cuarta observación, aparentemente los estudiantes no están desarrollando destrezas para lograr la comprensión de la suma de Riemann. Y quinta observación, las dificultades que he mencionado se han atribuido a una debilidad en la comprensión del teorema fundamental del cálculo. Las dificultades que he mencionado se han detectado a través de reactivos que se han aplicado a los alumnos. Estos estudiantes son de primer ciclo de universidad o bien de enseñanza media. En otros países se conoce como secundaria, pero en definitiva nos referimos a estudiantes que están unos pasos antes de llegar a la universidad. Los estudios que he revisado se han basado en la teoría de situaciones didácticas, donde el evaluador, el profesor, diseña un instrumento basado en problemas de sumas de Riemann para aplicarlos a los alumnos. Entonces, a partir del desarrollo que logren hacer, de la relación de conceptos que logren hacer y también si llegan finalmente al resultado, se van a extraer cuáles son las dificultades que enfrentan para resolver el problema. Sin embargo, los estudios no han llevado a los alumnos a que planteen la suma de Riemann y logren hacer el desarrollo algebraico. Es por ello que con mis alumnos, cuando los inicio en el cálculo de áreas, primero les enseño la suma de Riemann paso a paso mediante dos ejemplos que a mi parecer son muy significativos. Son dos ejemplos que lo vamos a ver a continuación y que van a permitir ver en detalle cómo se hace la transición desde el registro gráfico al registro algebraico. Antes de pasar a los dos ejemplos, primero es necesario presentar cómo se define la suma de Riemann. La suma de Riemann se define como el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde i igual 1 hasta n del producto f de x sub i por delta x. Para plantear una suma de Riemann, lo primero que se debe tener bien claro es el área bajo la curva que voy a calcular.
Esta área puede estar ubicada en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercero o en el cuarto. Pero por lo general, y con mayor razón cuando se inicia a los estudiantes en la suma de Riemann, por lo general se utiliza el primer cuadrante. Una vez identificada el área bajo la curva que vamos a calcular, debemos determinar el delta x y el f sub xy. El delta x representa la norma del subintervalo. Esto quiere decir, representa el ancho de los rectángulos que estoy utilizando en la exhaustión. El delta x se calcula como la diferencia de b menos a dividido en n. El b menos a representa la diferencia de la cota superior y la cota menor del intervalo donde se encuentra el área. Y el n representa el número infinito de rectángulos que voy a considerar en el método. Es importante mencionar que el delta x se deja expresado en función de n. El f sub xy representa la altura de cada uno de los subintervalos. Luego, el x sub y es una sucesión de términos en función de y, de tal forma que al ser evaluado en la función f, obtengo la altura de los rectángulos. Es importante mencionar que el x sub y queda en función de y en función de n. En el primer ejemplo vamos a determinar, mediante suma de Riemann, el área bajo la curva de la función y igual 1 en el intervalo entre 0 y 1. Visualmente se trata de un cuadrado de lado 1, lo cual el área será 1 unidades de área. El delta x corresponde a 1 dividido en n, pues en el intervalo entre 0 y 1 se contienen n rectángulos. El f sub xy es igual a 1, pues se trata de una función constante. Luego, la expresión de la suma de Riemann que permite determinar esta área es la que es equivalente a A. De esta forma, se comprueba que esta suma de Riemann logra calcular el área que es equivalente a 1. En el segundo ejemplo, vamos a calcular el área bajo la curva de la función y igual x en el intervalo entre 0 y 1. El delta x es 1 dividido en n, pues en el intervalo entre 0 y 1 estamos considerando infinitos rectángulos. El x sub y corresponde a la sucesión de términos que generan las alturas de los rectángulos, una vez que se evalúa en la función. El x sub y es una sucesión que contiene el término y este término varía desde 1 hasta infinito, que se considera desde 1 hasta n. Finalmente, la expresión de la suma de Riemann que permite calcular esta área es la equivalente a A. El resultado es un medio, al aplicar las propiedades de sumatoria y de límite, es un medio pues es la mitad de área de un cuadrado de lado 1. Estos dos ejemplos les será de utilidad para saber cómo se determina el delta x y el f sub xy. A mis estudiantes les ha dado buenos resultados. Les doy las gracias por ver el video, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Agradecemos la participación del ponente en este encuentro y a ti por tu atención. Te invitamos a dejar tus aportaciones y preguntas en la sección de comentarios que encontrarás en la parte inferior.